Buenos días, querida iglesia. Es una bendición que podamos estar conectados, aunque no podamos estar reunidos. Sabemos que Dios tiene el control y pues queremos ser prudentes y actuamos desde el amor, sabiendo que Dios nos cuida, pero que también nos ha mandado a cuidarnos unos a otros. Así es que es temporal el que no podamos estar reunidos, pero también el que no podamos estar reunidos no significa que no podamos meditar la palabra de Dios juntos. Gracias a Dios por la tecnología. Y esta mañana, este momento, vamos a hacer una pequeña pausa en la serie que estamos viendo sobre la vida centrada en el Evangelio. Y quiero compartirles un corto mensaje, podríamos decir más bien un devocional que una predicación, pero quiero que vayamos en la Biblia. Vamos a estar viendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 35 al 43. Vamos a estar viendo algunos versículos que hablan sobre cómo un hombre se acerca a Jesús pidiendo misericordia. Y dice el versículo 35: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y lo que vemos aquí en estos versículos me llama mucho la atención, porque este hombre que dice era ciego, estaba en Jericó, de una u otra manera había escuchado de Jesús, ¿no es cierto? Tal vez habían contado o había escuchado de quién era Jesús, y por eso él, cuando Jesús se acerca, empieza a clamar, ¿no? Dice que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y la pregunta entonces era: ¿cuál es el concepto que él tenía de Jesús, ¿no? ¿Cuál era el concepto que él tenía de Jesús, ¿no? Muchos dicen el mismo Jesús que se acercaban a él porque los alimentaba, porque los sanaba, porque hacía milagros, ¿no? Pero aquí el concepto que tenía este hombre, este ciego, era más que eso de Jesús. ¿Por qué? Porque dice: Jesús, hijo de David. Para los judíos, el pensar en el hijo de David es el Mesías, ¿no? Entonces, sí, este hombre le está diciendo: quiero que me sanes, pero más importante, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Salvador, creo que tú eres el que Dios ha enviado para nuestro pueblo, para nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que este hombre estuviera pidiendo algo a Jesús, estuviera pidiendo sanidad, en este caso, no implicaba que solamente lo veía como un sanador, ¿no? Como un milagrero, implicaba que lo veía como el Salvador verdaderamente. Y por eso al final Jesús le dice: tu fe te ha salvado, porque Jesús ve eso. Jesús ve que él tenía la fe no solamente en que lo podía sanar, en que le podía regresar la vista, sino en que él era el Salvador. ¿Qué concepto tenemos de Jesús? Muchas veces decimos: sí, creo en Jesús, pero a veces creemos en Jesús como alguien que nos puede dar algo, que nos puede hacer milagros, que nos puede proveer, que nos puede servir para nuestros propósitos, ¿no? Y cuando entendemos la magnitud de la identidad de Jesús, de quién es Jesús, que es el Salvador, que es aquel que Dios envió para nosotros, ya no podemos ver a Jesús solamente como alguien que nos va a ayudar en momentos difíciles, o que sí lo va a hacer, ¿no? Pero no solamente lo podemos ver así, no solamente lo podemos ver como alguien que está para servirnos cuando tenemos algún problema, ¿no? Lo vemos como aquel que, al ser nuestro Salvador, también es nuestro Señor.
es el dueño de nuestras vidas, ¿no? Cuando este hombre, este ciego, grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, está diciendo: tú eres mi creador, tú eres el que me hizo, tú eres el que puede cambiar mi situación. Pero eso obedece al hecho de que Jesús es Dios mismo y por ende Él tiene todo el poder y por ende podemos acercarnos a Él no solamente para pedirle algo, sino para entregarnos a Él. Por eso este hombre al final dice que él vio, o sea, recobró la vista y seguía a Jesús. Pero también nos encontramos con que este hombre, cuando empieza a gritar, dice aquí: dio voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el versículo 39, los que iban delante de él le reprendían para que callase. Los que iban ahí estaban siguiendo a Jesús también, probablemente ellos también querían algo, ¿no? Algunos tal vez querían un milagro, tal vez querían provisión, tal vez querían pan, que les diera de comer, o simplemente estaban siguiendo a Jesús desinteresadamente, no lo sabemos, ¿no? Pero lo callaban, ¿no? Decían: cállate, no molestes al maestro, no molestes a Jesús, está ahorita caminando, está enseñando, tal vez estaba ahí, y más bien no tal vez, sino que vemos que había estado enseñando, se había encontrado con el joven rico un poco antes, le había estado hablando sobre el amor a Dios, el amor y la entrega a Dios. Y entonces no querían que le interrumpiera. Pero este hombre dice que mientras más lo callaban, más gritaban. Y entonces podemos pensar qué es lo que nos hace callar muchas veces, ¿no? A este hombre lo mandaban callar otras personas, ¿no? Muchas veces a nosotros nos hace callar nuestro propio deseo de ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos clamar a Jesús y estamos conscientes de que Jesús nos puede ayudar porque es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero muchas veces nuestra propia carne nos dice: no te preocupes, tú puedes, no necesitas de nadie más, no tienes por qué ir con nadie más, tú no eres débil, tú no necesitas de nada más, de nadie más, tú solo puedes, ¿no? O incluso otras personas, ¿no? U otras situaciones en nuestra propia mente que nos llevan a decir que somos autosuficientes, que somos independientes, que no necesitamos de nada ni de nadie más, ¿no? Pero la cuestión es que cuando reconocemos quién es Jesús en nuestra vida, nos damos cuenta que tal vez por nuestra propia cuenta podamos hacer cosas, tal vez por nuestra propia cuenta podamos llegar lejos, pero con Jesús, de la mano de Jesús, podemos llegar mucho más lejos. Podemos alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros, lo que Dios desea que nosotros obtengamos y tengamos. Así es que muchas veces vamos a sentirnos autosuficientes, muchas veces vamos a querer probar que nosotros solos podemos. Y tal vez en algunos momentos y en algunas situaciones vamos a poder nosotros solos, pero vamos a poder más en toda la vida si vamos caminando de la mano de Jesús, si clamamos a Jesús, si llamamos a Jesús y pedimos no solamente que tenga misericordia de nosotros como este hombre, porque nosotros ahora sabemos que Jesús ya ha tenido misericordia de nosotros, pero si nosotros nos entregamos a Jesús, si nos entregamos a su voluntad, podemos saber que vamos a llegar más lejos, podemos saber que vamos a alcanzar los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando aquello que nos quiera hacer callar venga a nuestra vida, tenemos que acercarnos más a Jesús. Como este hombre, mientras más lo callaban, más gritaba. Así, mientras más nuestra mente o nuestro exterior quiera hacernos callar o quiera hacernos creer que somos autosuficientes, más tenemos que correr a Jesús, más tenemos que ir hacia Él, más tenemos que depender de Él, más tenemos que darnos cuenta de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro cuidador, Él es el que vela por nosotros, Él es el que nos ama incondicionalmente. ¿Qué es lo que muchas veces nos dejamos que nos separe de Jesús? Hay cosas que dejamos, permitimos que nos separen de Jesús o que nos alejen de Jesús. Pero este hombre no permitió que esas personas que le estaban queriendo callar, que le estaban queriendo alejar de Jesús, lograran su propósito, sino que este hombre más gritó y entonces Jesús lo escucha. Y dice el versículo 40, entonces Jesús, deteniéndose,
mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que era lo que quería, pero quería escuchar de este hombre qué era lo que él necesitaba. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. No hay que temer decirle a Jesús lo que necesitamos. No hay que temer presentarnos ante Jesús reales y vulnerables. Él nos entiende. Él está esperando que nos acercamos a Él. Dice aquí que cuando Jesús lo escuchó, mandó que lo llevaran a su presencia. Este hombre, probablemente por su condición, tenía que ser guiado. Y lo más interesante es que puede ser que alguien de lo que lo mandó callar fuera de los mismos que lo tuvieran que llevar a la presencia de Jesús. Pero el punto de esto es que hoy día nosotros ya no necesitamos de nadie más que nos lleve a la presencia de Dios. El camino está abierto. Jesús abrió el camino para nosotros. Hoy podemos acercarnos a Jesús, nos podemos acercar al trono de la gracia, como dice Hebreos, libremente, para hablar con Dios, para presentarnos delante de Dios reales y vulnerables. Jesús está esperándonos. No permitamos que aquello que nos quiere alejar de Él, puede ser preocupación, puede ser ese sentido de autosuficiencia, puede ser la distracción del mundo y de lo que nos rodea. No permitamos que nada de eso nos aleje de Él, sino pongamos nuestro enfoque en Él, pongamos nuestra vista en Él, sabiendo que Él es nuestro Dios, sabiendo que Él está interesado en nosotros, sabiendo que Él quiere escucharnos, que Él quiere hablar con nosotros, que Él quiere obrar a favor de nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Hacedor. Él está con los brazos abiertos, está esperándonos y me encanta porque Jesús le contesta, recibe la vista, ¿no? Tu fe te ha salvado. Podemos descansar en la realidad de que Dios es bueno y hace cosas buenas para nosotros. Podemos descansar en la realidad de que Dios nos ama ilimitadamente, incondicionalmente. Eso no va a cambiar y nada va a hacer que cambie. Entonces podemos descansar en eso, podemos descansar en la realidad de que Jesús, aunque parezca ser que está ocupado en otras cosas, nos está prestando atención. Jesús en este pasaje iba caminando, iba enseñando, iba hablando con otras personas, pero prestó atención a este hombre que lo necesitaba. Jesús, aunque pareciera ser que está ocupado con otras cosas, en realidad está prestándonos atención a cada uno de nosotros. Descansemos en la realidad de que Jesús nos ama, está atento a nosotros y no hay nada imposible para Él. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos descansar en la realidad de que nos amas y de que en el momento en que llamemos a tu nombre, Señor, vas a escucharnos y vas a hacerte presente en nuestras vidas. Permite, Señor, que nada de lo que nos quiera distraer o hacer callar lo logre, sino que nosotros podamos estar cada vez más deseosos de ti, Señor, y llamándote más y buscándote más, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aunque no estamos reunidos, podemos, Señor, meditar en tu palabra y dar gloria a tu nombre a través de una vida entregada a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.